Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio titulado Archivos Norestenses en el marco del Día del Patrimonio de Nuevo León, en el cual exploraremos juntos el patrimonio cultural que custodia el Tecnológico de Monterrey. Soy Marcela Beltrán Bravo, directora de la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a comenzar con la participación de la maestra Ana Lucía Macías Chiu, directora nacional del Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, que nos comparte su participación titulada El patrimonio cultural en la vida del Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Marcela Beltrán. El Tecnológico de Monterrey participa como cada segundo domingo de marzo desde hace 8 años en el Día del Patrimonio en Nuevo León con diferentes actividades en torno al patrimonio cultural de nuestra región y del mundo. Me da mucho gusto compartir este espacio con mis colegas en donde se realizará la presentación de algunos de los fondos norestenses que custodia la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra. Una servidora presentará un panorama general del patrimonio cultural en nuestra institución. Iniciamos en este recorrido. Aquí les presentamos en esta línea del tiempo cómo el patrimonio cultural ha tenido presencia en nuestra institución desde 1943 con la fundación del Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, en 1947, cuando se inaugura el primer campus de nuestra institución, que es al sur de la ciudad, y es en 1952 donde se realiza la creación de los murales de lo que fue nuestra primera biblioteca del Campus Monterrey, los murales de Jorge González Camarena. Es en 1953 donde se crea o se funda el archivo de fotografías que posteriormente conoceremos como la Fototeca del Tecnológico de Monterrey. Y es en 1954, un año muy importante para nosotros, porque se lleva a cabo la inauguración de la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra en Campus Monterrey, y en ese mismo año se van incorporando poco a poco las colecciones más representativas, como son las colecciones Salvador Ugarte, Carlos Prieto, Méndez Plancarte, entre otros. Es en 1955 donde se lleva la inauguración del Centro Cultural Arte AC, también en la ciudad de Monterrey, y en el periodo de 1980 a 2019 se llevan a cabo una serie de exposiciones, donaciones y obras por encargo en los campus Estado de México y Ciudad de México. Aquí nos referimos sobre todo a obras de arte. Es en 1990 al 2002 donde se siguen incorporando otras colecciones especiales, por ejemplo, los fondos Ignacio Bernal y Conde Zambrano. Y es en el año 1992 que en Zacatecas, en Campus Zacatecas, se recibe la custodia del Archivo Histórico de la Real Caja de Zacatecas. Posteriormente, en 1995, en Campus Querétaro, se recibe la donación de la colección Porfirio Martínez Peñalosa. Y otra fecha también importante es en el 2002, cuando se obtiene el registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe por la colección de impresos mexicanos del siglo XVI por parte de nuestra Biblioteca de Colecciones Especiales y la Biblioteca Nacional de México. Es en el año 2012 donde en Puebla se realiza la inauguración del Museo Tecnológico de Monterrey, hoy conocido como MUI. Y en el año 2013, cuando se crea la plataforma de recursos abiertos que nosotros conocemos como RITEC, donde precisamente se empiezan a compartir las diferentes colecciones que incluyen tanto colecciones patrimoniales como otro tipo de recursos abiertos. Es en el año 2016 donde se crea la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y se establecen los principales lineamientos para el resguardo, para el cuidado, para la preservación de estas colecciones especiales a nivel nacional. Es importante comentarles que este tipo de colecciones se encuentran en 21 de los 26 campus del Tecnológico de Monterrey. Es en ese mismo año, en el 2016,
donde se obtiene el segundo registro memoria del mundo, en este caso a nivel país, México, por el archivo Mario Panidarki, también por la Biblioteca de Colecciones Especiales. Y es en el año 2017 cuando se recibe en Campus Sonora Norte, en la ciudad de Hermosillo, la donación del archivo personal del arquitecto Gustavo Aguilar. En el 2018, en Campus Chihuahua, recibimos una donación de acuarelas del artista Cabeza. Y en el 2019, un ejemplo de las actividades que se realizan en nuestra área, se realiza la reubicación y restauración del mural de José Reyes Mesa de Campus Norte en Monterrey a la Escuela de Medicina. Ustedes pueden apreciar allí este mural. Pues muy bien, este es un brevísimo recorrido por la historia del patrimonio cultural de nuestra institución. Les agradezco mucho su amable atención y cedo la palabra a mi colega, la profesora Dolores Traslaviña. Muchísimas gracias. Yo les voy a hablar de unos fondos muy importantes, unos epistolarios que corresponden al siglo XIX. Es una correspondencia que data de mediados del siglo XIX, de cuando sucedió el triunfo de la República. Estos fondos son 3 y son el de Jesús Fernández, el de León Ortigosa y el de Valentín Rivero. Estos 3 fondos fueron parte de una exposición en 1967 y con este material fue que se hizo un breve catálogo de los cuales 24 de estos testimonios corresponden a cartas del coronel Jesús Fernández. Este fondo no tuve yo la necesidad por mi tema de consultarlo. Sin embargo, los otros 2 fondos, León Ortigosa y Valentín Rivero, que se relacionan al tema que yo estaba investigando en el 2012, fueron muy importantes porque están relacionados con la arquitectura y porque poseen cartas que nos llevan y nos transportan a la vida en esta época. Son cartas manuscritas que a veces tienen dibujos, hablan de fotografías y toda la vida norestense se aprecia mucho, al igual que las fábricas y al igual que la vida de las mujeres, ya que tenemos unas cartas de la esposa de León Ortigosa, cartas que vienen de distintas ciudades, como por ejemplo de Nueva York, de Guadalajara, de Durango, en donde sabemos cómo era la vida de 2 ciudades en la misma época. Esto pues sí es un tesoro porque distintas partes de la historia que no han sido investigadas pueden encontrar aquí una información muy importante. Además de que se escribían entre ellos, entre la pareja, León Ortigosa e Ignacia Palomera, también ambos le escribían a sus familiares, que se encontraban en Madrid, Logroño, Hamburgo, La Habana o amigos, también en París. Tenemos un ejemplo de una de las cartas que se publicó en un libro escrito por Ricardo Elizondo, titulado Pliegues en la membrana del tiempo, fotografía y correspondencia en la frontera norte de 1840 a 1870. En el apéndice de este libro aparecen 2 cartas. Para que nos demos una idea de lo que podemos encontrar aquí, está, por ejemplo, una carta de Piedras Negras del 29 de junio de 1864,
Mi muy querida Ignacita, todo el camino está ahora muy llovido y en todas partes se encuentra agua y abundantes pastos. Los soles son atroces. Es esta una población muy miserable, principalmente bajo el punto de vista de comida y alojamiento. Yo estoy como un príncipe, en un jacalito húmedo y sofocado que casi toco con la cabeza, que me sirve no más para meter trastos, pues duermo siempre en el carruaje. El calor es igual o mayor que en Monterrey y el agua malísima. Enfrente, es decir, pasando el río Bravo, que tiene aquí la misma apariencia que en Matamoros, está la población americana llamada Eagle Pass. Y de ahí pasan los algodones a este lado y de ahí se despachan para Monterrey y Matamoros por tierra. Y que te cuides mucho te encarga encarecidamente tu León. Si se fijan, son unos tesoros en donde nos podemos sentir en esa época. El fondo de Valentín Rivero también es muy importante, ya que está ahí cartas de su esposa Vivi, también de la esposa de su hijo Valentín, Elisa, de la hermana de León Ortigosa, Matilde, que fue quien, junto con Valentín Rivero, consiguieron legar una parte de la fortuna para la formación de un hospicio que aún se conserva en Monterrey, a las faldas del obispado, y que tuvimos oportunidad en 2017 de llevar a los alumnos y con la congregación que actualmente tiene, compartirles información nueva para su historia, ya que reconocen como su benefactor a León Ortigosa, también a Valentín Rivero y también a don Eugenio Garza Sada, y tienen ahí sus retratos. Podemos ver cómo es la arquitectura también en fotografías, la arquitectura norestense y la que aún se conserva con valor histórico, como es la hacienda de León Ortigosa. La primera congregación que estuvo en este sitio fue de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, y la segunda congregación fue la de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, que atienden exclusivamente niñas, y eso es muy importante ahora para nosotros que se acerca el Día de la Mujer. Perdón, ¿qué pasó el Día de la Mujer? El 8 de marzo, ya que ha habido una labor altruista y de impacto a la comunidad durante más de 100 años en este lugar, gracias a los arreglos que hicieron para que parte de la herencia, especialmente la hacienda de León Ortigosa, llegara a ser un lugar para la comunidad, para ayudar a los pobres. La investigación que terminamos con los alumnos fue sobre la ampliación que se hizo de esta hacienda a mediados del siglo XX para convertirla en un campus con escuela y casas para poder que las niñas tuvieran ahí todo lo necesario para educarse y salir a la vida independiente. En este proyecto, los arquitectos y profesores del tecnológico, como el fundador Ricardo Guajardo, participaron diseñándoles estos espacios para que pudieran desempeñar su labor de la mejor manera posible. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a la licenciada Patti Rodríguez, que nos va a hablar de otros fondos. Muchas gracias, maestra. Bueno, yo les voy a platicar un poquito del fondo del arquitecto Agustín Basabe. Si pueden poner la presentación, por favor. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, el arquitecto Basabe, Agustín Basabe del Castillo Negrete, nace en Guadalajara, Jalisco, el 2 de diciembre de 1886. Sus estudios profesionales de arquitectura los realizó en la Universidad de Harvard y en el Instituto de Drexel. Regresa a México a ejercer su profesión y además profesor de arquitectura e historia del arte, literatura y crítica, entre otras.
Su larga carrera como catedrático nos demuestra su amor por compartir el conocimiento. Además, tuvo el cargo de regidor del Ayuntamiento de Guadalajara y colaboró con artículos y ensayos en varias revistas y periódicos, entre ellos El Informador. Bueno, y para 1936 se había establecido en Monterrey, Nuevo León, donde a partir de 1944 fue consejero del periódico El Norte, el cual dirigió por 12 años. Fundó y presidió la Alianza Francesa de Monterrey y fue catedrático de la Universidad La Bastida y miembro fundador del Consejo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el cual también impartió cátedra. También fue colaborador en varios de los medios informativos de la Ciudad de México, tales como El Excelsior, Revista de Revistas y Cosmos. Fallece en Monterrey, Nuevo León, el 17 de noviembre de 1961. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en su discurso del 31 de mayo de 1956, en el que se hace oficial la donación del fondo, el arquitecto menciona que la recopilación del material le tomó alrededor de 40 años, el cual se formó gracias a la donación de familiares y amigos, algunos otros comprados anticuarios y el resto gracias a la relación con su puesto en el norte. A pesar de ser una tarea difícil, a pesar de parecer una tarea fácil, surgieron algunos inconvenientes. Tal es el caso de un lote de documentos que tuvo que devolver ya que pertenecían a una biblioteca oficial. Acerca de cómo surgió la idea de coleccionar dicho material, mencionó en el discurso que se le hizo en el de la ceremonia que se le hizo en el Tecnológico de Monterrey. Me vino la idea de ir juntando cartas, retratos, libros, fotos y otras cosas semejantes cuando un ilustre escritor, Pierre Loti, se dignó a acusarme de recibo de un artículo que publiqué sobre su obra. Y bueno, aquí esta foto es de el día en el que se le hace la ceremonia de agradecimiento y una pequeña reseña de la noticia de la donación. Siguiente, por favor. El fondo consta de 40 carpetas y para un mejor estudio y entendimiento del mismo se ha hecho una separación de los archivos digitales para entender su composición. Las carpetas se han dividido en 9 núcleos, los cuales son los artistas teatrales y musicales. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo. Entre ellas se encuentran fotografías y documentos de Marilyn Monroe, una de las actrices más icónicas de los años 50. Otro de los apartados, ¿te puedes revisar tanto, por favor? Otro de los apartados es los artistas visuales, el cual contiene grandes personalidades mundiales, entre ellos Diego Rivera, un muralista mexicano. Y aquí en esta misma diapositiva podemos ver una de las cartas que escribe Diego. Siguiente. El tercero de ellos está compuesto por científicos y bueno, en este núcleo tenemos algunos premios Nobel, entre ellos el destacado Albert Einstein, quien recibió dicho premio en el área de física en 1921 por su descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Y asimismo, de menor tamaño pero no importancia, tenemos la colección de deportistas en el cuarto apartado, que comparten la diapositiva junto con la pasada. Y bueno, en la fotografía podemos ver a Lauro Salas Jr., quien fue el primer campeón mundial reconocido universalmente. Siguiente, por favor. En esta diapositiva tenemos el área de emprendedores. Entre ellos está la primera fotografía de Francisco de Paula Guadalupe Sada Muguerza, quien fue un empresario e industrial mexicano. Y también comparte la diapositiva Lucila Godoy Alcayaga, quien es mejor conocida como Gabriela Mistral. Esta está formada por, este núcleo está formado por ello y una gran variedad. El apartado lo hemos nombrado Humanidades, ya que lo componen diversas personalidades de esta rama. Siguiente, por favor. Bueno, y fotografías y correspondencia de parte del príncipe de Sedul de India se encuentran en el séptimo núcleo, correspondiente a los miembros de la realeza. Y bueno, la mayoría de las fotografías vienen autografiadas y con alguna dedicatoria. Y en esta misma diapositiva está Adolfo Ruiz Cortines, quien fue presidente de México en el sexenio de 1952
a 1958 y pertenece al área de los políticos. Y bueno, ya por último, en la siguiente diapositiva tenemos el núcleo de lo que hemos llamado religiosos, el cual está compuesto por sacerdotes, papas y miembros del clérigo, entre los que se destaca su santidad Pío XII y alguna correspondencia. Y bueno, en esta diapositiva, me cabe mencionar que no todos los documentos cuentan con datos que nos permitan ubicarlos en tiempo y espacio, pero en esta diapositiva podemos observar los lugares de origen de algunas de las personalidades. Y si nos vamos a la siguiente, por favor. En esta otra tenemos de un modo similar la ubicación geográfica de los lugares desde los cuales los documentos fueron enviados. Estos datos son rescatados en primera instancia de los datos del remitente, que tiene algunas de las cartas y otros tantos gracias a sellos y timbres postales. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente podemos concluir, gracias a diversos documentos internos, que a pesar de que en su discurso el arquitecto Basabe menciona que son alrededor de 1.500 documentos, se recibieron donaciones hormiga de su parte posteriores a la donación masiva. En vista de ello, los números actuales del fondo han sido modificados, siendo aproximadamente 1.619 autógrafos, los cuales incluyen firmas en documentos y fotografías, 636 fotografías, sin contar aquellas que se encuentran en panfletos o revistas, y alrededor de 2.446 documentos que van desde sobres, cartas, biografías, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, para concluir, me parece importante señalar que aunque el contenido fue elaborado en otras partes del mundo, el fondo fue recolectado en su mayoría en el norte de nuestro país, gracias al interés por el arquitecto Basabe, Gracias. Y bueno, para continuar con nuestra charla, le cedo la palabra a la doctora Adela Díaz. Pues muchas gracias por incorporarme en esta maravillosa sesión. Yo les voy a dar una breve charla sobre el Fondo Sandoval Lagrange a través de una presentación que también he estado trabajando. Si me hacen el favor de proyectarla, gracias. Bueno, la he denominado Capital Patrimonial de la Memoria Documental. Imágenes e historia visual del Fondo Fotográfico Sandoval Lagrange. La siguiente. Me parece que de entrada hay que considerar los documentos como finalmente testimonios de miles de historias. Cada uno nos cuenta parte de ella. La fotografía ha sido pues muy poco valorada como patrimonio y sobre todo pues en esta dimensión que es el tema en cuestión, que es lo patrimonial. La siguiente. No puedo dejar de mencionar que la fotografía puede considerarse como un objeto histórico y bueno, en esta tónica me parece interesante o importante resaltar que la imagen nos ofrece, como este maravilloso librero que está en la fotografía, nos ofrece información visual en un objeto concreto. Por ello, el significado de la imagen se complementa de manera sumamente importante conforme se le vayan agregando diferentes formas de información e interpretación, sobre todo histórica. Por ello me parece y me atrevo a plantearlo como un capital patrimonial de alto valor o plusvalía. La siguiente. Todas las fotografías finalmente nos documentan algo, invariablemente del género, la categoría o clasificación a la que pertenezcan, nos remiten a un origen, nos dan fe de algo y de entrada nos ubican y nos dan referencia a nuestro presente. Si observamos brevemente esta fotografía de uno de los fotógrafos que vamos a estar ahorita viendo, a finales o a principios del siglo XX, en la hoy denominada Avenida Juárez, podemos ver una foto de la Avenida Juárez en la época contemporánea. Entonces, digamos, también nos permite hacer como espejeo un poco y retrospectiva visual de lo que hubo y lo que hay. La siguiente.
Las fotografías, finalmente, podemos concebirlas desde cierta óptica como un gran soporte a la microhistoria. Vemos en esta imagen, por ejemplo, los automóviles, en este caso son el registro de una fábrica. Y bueno, en este sentido, las fotografías antiguas representan también los cambios tecnológicos, pero también todos aquellos cambios socioculturales. Por ello, podemos identificarnos de manera colectiva, pertenecientes a una sociedad y a esa historia en particular. En este caso vamos a estar abordando la ciudad de Monterrey y el noreste. La siguiente. Debo de empezar, pues, por el inicio, como digamos por ahí. Aquellos personajes que capturaron a través de su lente. Particularmente estaremos enfocándonos en dos que son los que les dan, digamos, el nombre a este fondo en particular. Por un lado, iniciaré por Desiderio y Alfonso Lagrange, que digamos son los pioneros en el ramo. Se entiende, de acuerdo a la literatura y a la historia, en ese sentido, que fueron los primeros que establecieron un estudio fotográfico en la ciudad de Monterrey. En particular se tiene documentación que trabajó desde 1875 hasta 1926, que muere Desiderio Lagrange. En un inicio iniciaron los dos hermanos, hicieron un convenio. Alfonso se fue al área más bien agropecuaria, mientras que Desiderio, de acuerdo también a su perfil periodístico, recordemos que tenía también a cargo una imprenta. Bueno, esto le dio, digamos, pauta y plataforma para mantener y sobre todo continuar con su estudio fotográfico. De acuerdo a cierta documentación e investigaciones, bueno, se entiende que Jesús Sandoval era su aprendiz y su asistente, que después también forma y construye su propio estudio fotográfico llamado El Bello Arte. El caso de Desiderio estaba ubicado más bien en la calle Galeana, mientras que el de Sandoval está ubicado el primero en la calle Hidalgo, mientras que el de Sandoval en la avenida hoy conocida Juárez. La siguiente, por favor. Los productos editoriales históricos, bueno, pues yo creo que es bien valioso darle crédito a lo que ya se ha hecho. Este fondo a mí me parece sumamente rico y ya parcialmente se ha estado trabajando con él y me parece que hay diferente material, sobre todo revisando la historiografía de la ciudad de Monterrey, pues se ha valorado en gran medida imágenes de este fondo. Vemos, por ejemplo, insisto, en la misma fotografía, bueno, no es gratuito, es una hermosa fotografía, El Bello Arte, de la fotografía que responde en este caso al estudio de Sandoval, que es portada de un texto que la ha convertido o la ha proyectado como una fotografía o una imagen icónica. De tal suerte y de forma muy similar, hay otros textos académicos, hay otros textos conmemorativos. Este en particular, el de la imagen, es de una producción de Marco. Pero hay muchos otros que han hecho uso de materiales diversos de este fondo, que también incluidos la crónica histórica. La siguiente. Y bueno, también es cierto que es importante considerar el abordaje o las maneras, las miradas, como podemos revisar esta diversidad de materiales. No solo el género, sino también pues, la contextualización, tanto desde su contenido o la finalidad. Vemos, por ejemplo, el personaje de un actor, mientras que también podemos ver en la misma época la fotografía de un objeto o el registro en una tónica más social. La siguiente. Quisiera hacer sobre todo énfasis en un aspecto bien interesante, en particular de la producción del caso Lagrange. Inició con estudio fotográfico que digamos que se mantuvo todavía y hasta la actualidad existen estudios fotográficos, pero sobre todo considerando el momento, la segunda mitad del siglo XIX, básicamente las últimas 2, 3 décadas, la técnica
cada vez estaban ya abonando a la construcción de un discurso fotográfico en momentos en los cuales la fotografía, pues finalmente estaba todavía en experimentación, en exploración. Entonces, el caso Lagrange es interesante, el trabajo en estudio, bueno, pues eran alternativas en las cuales las personas tenían, bueno, estas posibilidades de entrar a escenarios de fantasía, generar espacios, atmósferas, en los cuales, bueno, captar y dejar el registro fotográfico de eventos y momentos claves de la vida de los, en este caso, de los retratados, ¿no? La siguiente. En este caso, el trabajo en estudio principalmente se puede, bueno, evidenciar o revisar a través del retrato, que es un género por más conocido y uno de los más trabajados. Lo he dividido en varios tipos de retratos de acuerdo a la gran diversidad de materiales que podemos encontrar en este fondo. Uno de ellos es el retrato de mujeres. Aquí en este collage que planteo, que son una de muchísimas, podemos ver desde mujeres de clase, digamos, alta, como mujeres pues de un nivel socioeconómico más bajo hasta, digamos, mujeres del siglo XX, a la década de los 30-40, en el caso de este maravilloso desnudo. La siguiente. El caso de los hombres, pues no está exento, también hay una gran variedad, diversidad y matices del retrato. Por un lado, en colectivos, por ejemplo, es una sociedad, el que vemos del agrupamiento de estos 5 hombres, es una sociedad de unión de amistad, gente notable, por supuesto, aquellos que podían pagar lo que implicaba, por ejemplo, una fotografía que más o menos oscilaba en 5 pesos, que en esa época era mucho, pues una inversión importante. La persona del sombrero de copa, y bueno, personajes del siglo XIX, Jerónimo Treviño, de abajo es el general Bernardo Reyes, y bueno, así podemos encontrar una variedad de materiales, de personajes, tan destacables, notables, como también personajes, digamos, que pudieran estar en el anonimato. La siguiente. Y bueno, afortunadamente en este fondo nos brinda no solo esta parte, digamos, más privada, íntima y hasta cierto punto construida, como lo es el retrato, sino también otro tipo de capturas de imágenes de situaciones como, por ejemplo, los obreros de una fábrica o del agrupamiento en espacios, digamos, públicos o al aire libre. Entonces, aquí también entramos en la dinámica, por ejemplo, de la técnica de la fotografía, en el manejo de la luz. Ya no solo estábamos en un estudio en el cual se puede manipular técnicamente esto, ¿no? La siguiente. Otro de los, digamos, atributos de esta colección, bueno, fondo, es esta grandes materiales que nos pueden orientar, por ejemplo, para la reconstrucción histórica, por ejemplo, en términos económicos, empresariales, está aquí la fotografía de Cervecería Cuauhtémoc famosa, la parte tecnológica con la llegada del tren, entre muchos otros, principalmente edificios, que sería en la siguiente, por favor, lo podemos visualizar. En la tónica urbana hay muchos materiales que con cada uno puedes, digamos, llegar hasta del detalle y hacer una revisión tan particular como tan general y más amplia, brindándole un contexto. Vemos desde capturas de una sociedad exterior como es el centro de la ciudad de Monterrey, como la Cadre Padre Mier, como interiores, por ejemplo, el pasillo de una casa, como el patio de una casa. Entonces, esto nos brinda una riqueza que va más allá de una mera imagen. La siguiente. Y bueno, afortunadamente, y digo, por ello yo estoy maravillada con este fondo, porque nos permite también incursionar más allá del ámbito, por ejemplo, en el siglo XIX y principios del XX, del denominado momento, digamos, el ámbito urbano,
también la parte rural, las fotografías de la naturaleza y los ámbitos rurales. Entonces, hay diversos materiales que nos dan un acercamiento, aproximaciones a las minas, por ejemplo, a zonas, también, por ejemplo, vías férreas que no estaban cercanas a la ciudad, a otros, digamos, latitudes de la región noreste. La siguiente. Y bueno, no podemos dejar de visibilizar estas imágenes que nos permiten, digamos, de alguna manera entrar en esta vida un poco denominada por algunos como vida privada, o esta vida cotidiana. Por un lado, los paseos que se hacían en carretas, pero por otro lado, por ejemplo, la fotografía de arriba es, si mal no recuerdo, la casa del gobernador Nicéforo Zambrano, mientras que la de abajo es un consultorio médico. Tan sencillo como eso, nos permite hacer esta retrospectiva en el tiempo, ver los materiales, ver los objetos, digamos, esta vida cotidiana. La siguiente. Y bueno, algo que yo le brindo a esta atribución, que le percibo una fuerte carga simbólica, ya brindando una interpretación propia de muchos materiales en este fondo que podemos revisar desde esta perspectiva. Por ejemplo, las bodas, que es uno de los retratos, digamos, que esta colección está rico en ello. Desde finales del 19 hasta la década de los 40 podemos ver reiteradamente en la foto de novios, la foto de este, digamos, momento que hasta la actualidad es uno de los rituales, digamos, que se registra de manera, se reitera, ¿no? Por otro lado, también podemos encontrar diversidad de celebraciones, de carros alegóricos, pero también, por ejemplo, en donde pongo ahí visitas a las ciudades de una familia de provincia que viene a la ciudad, y bueno, pues qué mejor que capturar en una imagen este momento importante para esta familia, una familia en domingo, pero también otro tipo de situaciones, como por ejemplo una tradición que ya no es tan frecuente está en la actualidad, pero sí lo fue en décadas y épocas pasadas, como el retratar a los niños muertos o a los difuntos. La siguiente. Y para ir concluyendo, algo que me parece muy interesante, sobre todo por la época, e insisto en esta finalmente construcción de la fotografía con su lenguaje propio, en competencia con las otras artes y generando finalmente ya un discurso artístico, pero también un discurso propositivo. Empieza a incursionar, en este caso lo palpamos en este fondo, fotografías o imágenes que nos remiten a las cuestiones comerciales y sobre todo fotografías de producto, tan simple como las máquinas de la Singer, como las lápidas de la familia Giacomo, que eran, digamos, los especialistas en la época en la producción de este tipo de productos comerciales. La siguiente. Y bueno, algo bien interesante que me permito más bien generar inquietud en la audiencia es que, bueno, sobre todo Lagrange se encargó de documentar. Digamos que creo yo, es mi interpretación, no dejaba de estar en él este feeling, esta parte de periodista. ¿Por qué? Porque registraba incendios. Por ejemplo, en la misma colección hay fotografías de teatros, pero también están de los incendios de los mismos. También hay fotografías de casas comerciales como Sorpresa y Primavera, y también está la documentación de cuando se quemó. Como también está el registro de las construcciones, como también está el registro de la elaboración de maquetas, de la elaboración de prototipos o de proyectos o de dibujos, sobre todo de orden arquitectónico. La siguiente, ya voy a ir concluyendo. Efectivamente, bueno, a manera de conclusión, esta revisión, digamos, pincelada rápida de los miles de documentos ahorita, son más de 3,000 los que ustedes pueden encontrar en el repositorio, es decir, digitalizados. La intención de mi participación es justamente visibilizar pues, gran capital documental, visual como potencial
para la investigación, para la divulgación y sobre todo la valoración del patrimonio documental cultural. Muchas gracias por escucharme y bueno, le paso la palabra a la licenciada Dilén González. Muchas gracias, profesora Adela. Y bueno, pues yo voy a hablar de fototeca y microfilme, patrimonio en celulosa y en vidrio. Comenzamos con la presentación, muchas gracias. Y siguiente, por favor. Bueno, la Fototeca del Tecnológico Monterrey se fundó en 1953 con el nombre de Archivos de Fotografías Colección TEC. Adquirió su nombre actual en 1962 y desde su creación hasta mediados del 2015 estuvo dentro de las instalaciones del Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente ocupa un espacio especializado en Campus Norte. Los fondos fotográficos de positivos, negativos, diapositivas y negativos en vidrio del siglo XIX se encuentran organizados de acuerdo con el fotógrafo que formó cada fondo. La fototeca tiene un fondo con registro de la UNESCO y aunque no es norestense, sí es muy importante al igual que los demás fondos que conforman la fototeca. Y es el Fondo Archivo Personal del Arquitecto Mario Panidarqui, que está inscrito en el Registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO desde 2016. La fototeca está conformada por 9 colecciones fotográficas. Y primero está el Fondo Agustín Basabe, del que ya les habló mi compañera Pati Rodríguez. El Fondo Alberto Flores Varela es otro de los fondos muy importantes también de nuestra colección. Y Alberto Flores Varela fue un fotógrafo profesional. Comenzó de aprendiz en 1919, luego instaló su propio estudio en 1929. Las fotos van de 1929 a 1996. El tema principal es la vida litúrgica, iglesias y personajes del culto católico regiomontano. El acervo fue donado al Tecnológico Monterrey por el propio fotógrafo en 1998. Cabe mencionar que aunque la mayoría de su colección está enfocada en fotografías de Monterrey, hay algunas de la vida litúrgica de iglesias de Montemorelos, Nuevo León. Está el Fondo Archivo Personal del Arquitecto Mario Pani, que el que les comenté es el que tiene registro. El arquitecto Mario Pani fue un urbanista mexicano. El acervo va de 1935 a 1984 aproximadamente y el tema principal son las fotografías de sus proyectos. Otro fondo que también es del culto católico es el Fondo Aureliano Tapia Méndez. Regiomontano por estudios eclesiásticos y vida, Monseñor Tapia Méndez fue profundamente respetado por la comunidad como sacerdote y como historiador. Desde su adolescencia se destacó como aplicado fotógrafo. Su fondo cubre varios temas en torno a la vida religiosa católica desde la década de 1920. Dentro del conjunto destaca la compilación de fotos tomadas directamente por el arzobispo de Monterrey, por el que fue arzobispo de Monterrey, don Alfonso Espino y Silva. El acervo es donación del autor. Otro fondo es el de Conde Zambrano. Esta es una colección de estudio en el formato de tarjetas de visita, firmadas por fotógrafos nacionales, norteamericanos y europeos. Está integrada por 34 álbumes originales, la gran mayoría con personajes de México y del mundo de las décadas de 1860 a 1890. El Fondo Isauro Villarreal García. Isauro Villarreal García fue un empresario regiomontano que alcanzó una perfección ejemplar en la práctica de la fotografía, que era su afición principal. Los temas dominantes son el paisaje regional, urbano y silvestre y la vida familiar. Las fotos van de la década de 1920 a la de 1960. Y Josefina Rodríguez de Longoria, sobrina del fotógrafo, es la promotora y donante en 1999 de esta compilación. Tenemos el Fondo Sandoval Lagrange, que venía unido, que es del que ya les habló la profesora Adela Díaz. Y por último tenemos el Fondo Memoria TEC, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Las instantáneas de esta colección pertenecen a muchos fotógrafos que no firmaron sus trabajos. Una de las razones por la que estas fotografías no tienen a sus autores identificados es porque son fotografías tomadas en eventos como graduaciones, fiestas, visitas importantes al campus, sucesos y los días cotidianos de los alumnos en clases, en los jardines, gimnasio, etc.
Y bueno, pues muchas de estas fotos se tomaban y eran para publicarse más que nada en notas internas del campus. El fondo se compone de fotografías de, pues bueno, la vida cotidiana del campus Monterrey, desde su fundación en 1943 hasta alrededor de 1985. Y bueno, una manera de resguardar todos estos fondos, la fototeca tiene todos sus fondos resguardados y una manera de mantenerlos para la conservación, para la historia, es por medio de procesos para su conservación. Y bueno, uno de los procesos que se hacen para resguardar estos importantes fondos para la investigación es primeramente que nada digitalización, su catalogación y su limpieza de manera correcta. La catalogación se realiza de acuerdo a los criterios y normas catalográficas del Sistema Nacional de Fototecas. Todo el personal de la fototeca, pues bueno, realiza un manejo de material fotográfico y pues es usar cubrebocas y guantes, tenemos que tener el área despejada donde se va a trabajar la fotografía, no se apoya ningún tipo de objeto sobre la fotografía y bueno, hay que respetar las anotaciones y las marcas que contenga la foto y hay que redactar todas las anotaciones pertinentes en la ficha catalográfica. Y bueno, esta es una de las acciones que se usan para resguardar estos fondos patrimoniales tan importantes. Hay que acatar todas las instrucciones y todas las normas debidas para su manejo y así poder preservar la historia de estos fondos. Cuando las fotografías ya están limpias, catalogadas, pasan al área de resguardo. Y aquí es donde todos se preguntan, bueno, ¿en qué y dónde se guardan los acervos fotográficos? Bueno, pues una manera de preservar estos fondos tan valiosos es almacenar las fotografías y los negativos limpios en su guarda individual de papel, libre de ácido. La guarda de primer nivel es la que está en contacto directo con el documento y es su primera protección contra el maltrato, el polvo, insectos, etc. Todas estas fotografías se van acomodadas de manera ordenada en sus cajas de polipropileno, que a su vez estas cajas van acomodadas en sus estantes correctos y estos estantes van acomodados en un espacio idóneo para estos fondos. Un ambiente idóneo para el resguardo de las fotografías es que haya temperatura entre los 18 y 22 grados centígrados y humedad relativa entre los 48 y 52%. Se debe tener totalmente un control y supervisión del ambiente del lugar de almacenaje. Y bueno, todos estos resguardos que les comenté, la guarda, su caja, el estante y el espacio, es a lo que se le conoce como el resguardo de los 4 niveles. Y todo esto junto, pues hace un gran complemento para preservar todos estos materiales tan importantes. Y bueno, todas estas fotografías son muy importantes para la investigación. Algunas fotografías de estos fondos han estado en exhibiciones temporales en el TEC de Monterrey, en museos como el Metropolitano, Marco. Incluso muchas fotos se han usado para publicarse en libros muy importantes para la historia de la fotografía en Monterrey. Como por mencionar uno, es el Presas de un lente objetivo, escrito por el doctor Ricardo Elizondo. Y bueno, es todo por lo de fototeca. Y ahora vamos a pasar a mencionar también un fondo muy importante que son los microfilmes. El fondo de microfilmes fue conformado en la década de los 60. El fondo de microfilmes está integrado aproximadamente por 7.300 rollos que muestran una gran cantidad de documentación del noreste de México, entre las cuales encontrarás archivos parroquiales, civiles, municipales y más documentos diversos del estado de Nuevo León, Candela, Coahuila y Zacatecas. Parte de la historia del microfilmado es cuando Eugenio del Hoyo, que fue el director de la Biblioteca Cervantina, microfilmó libros parroquiales del noreste de México, creando así este fondo con información muy valiosa para la investigación. El proyecto de microfilmación lo llevó a cabo la Universidad de Austin. El vínculo para este proyecto fue que el doctor Ricardo Elizondo era el director del Archivo General del Estado, ya que es ahí donde estaba y está albergada toda la información en los libros de actas.
Los microfilmes, al igual que la fototeca, tienen un espacio de resguardo con las mismas condiciones de temperatura y humedad relativa. Cuentan con sus archiveros y estantes especiales para su almacenaje. Los microfilmes son consultados en un lector que funciona como un mini proyector donde se pueden ver todas las imágenes microfilmadas del rollo. Este importante y valioso fondo de microfilmes ha sido investigado por la creación de libros, como por mencionar uno, es el de Testamentos e Inventarios de Santiago, Nuevo León, escrito por el doctor Luis Cavazos, entre otros muchos libros más e investigaciones que se han realizado gracias a que se tiene en custodia este gran y valioso fondo de microfilmes. Y bueno, a través de este recorrido hemos podido conocer el patrimonio fotográfico y microfílmico que se resguarda en el Tecnológico de Monterrey, así como el resto de los demás fondos que se han estado viendo. Muchas gracias. Y bueno, ahora a continuación, para seguir con la charla, vamos a pasar con la doctora Marcela Beltrán Bravo, directora de Colecciones Especiales. Muchas gracias, Adilene. Muchas gracias a todas mis colegas que han participado y gracias a ustedes por su atención. Voy a conversar un poquito acerca de lo que el Tecnológico de Monterrey tiene que ofrecerle al mundo. Después de estas participaciones de mis colegas, pudimos revisar ampliamente los fondos documentales de contenido y temática principalmente norestense que resguarda patrimonio cultural del Tecnológico de Monterrey. Me corresponde ahora dar una pequeña muestra de otros fondos relacionados, algunos con la vida norestense y que tienen un gran impacto en nuestra comunidad, y otros relacionados también con el cariño hacia el Tecnológico de Monterrey. He titulado esta participación del Tecnológico para el Mundo. Podemos comenzar con la diapositiva del Fondo Jesús Fernández García, por favor. Gracias. Comienzo con este fondo que la maestra Trasavilla ya ha mencionado, el cual consiste en un conjunto de cartas del siglo XIX pertenecientes a dicho coronel, quien también fue ganadero. En ellas pueden identificarse diversos actores políticos y familiares de la época, entre los que se encuentran colegas militares y sus 3 esposas. Este acervo epistolar permite reconstruir la vida y las relaciones sociales del coronel y del noreste decimonónico, así como su forma de pensar y sus valores. 24 cartas y 5 documentos se encuentran identificados en el catálogo abreviado de la Exposición de Testimonios del Triunfo de la República de 1867, que fue editado un siglo después por Eugenio del Hoyo, en 1967, como conmemoración del primer centenario de dicho triunfo. A este catálogo ya hizo mención la maestra Trasaviña. El catálogo se encuentra disponible en el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey. Voy a hablarles ahora del Fondo Lucas de Palacio. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Este fondo llegó al Tecnológico de Monterrey a partir de 1958, como comenta en el catálogo también editado por el maestro del Hoyo, explicando cómo fue que llegó. Este fondo, el de Lucas de Palacio, fue donado por su propio autor, por su depositario, el presidente de la Asociación Mexicana de Turismo en 1939, quien eligió como depositaria de su acervo a la biblioteca del instituto para evitar así la dispersión de sus papeles familiares. El contacto entre el Tecnológico de Monterrey y Lucas de Palacio se realizó a través de Salvador Ugarte, quien acababa de donar su biblioteca a la institución, y el acuerdo fue que Lucas de Palacio enviaría pequeñas partidas de documentos, tanto impresos como manuscritos, al TEC. Esta tarea tristemente no pudo ser completada a causa de su fallecimiento. Sin embargo, la correspondencia que forma este pequeño archivo está fechada entre los años de 1834 a 1863 y desfilan por sus páginas todos los personajes importantes de la época, desde Carlos María del Bustamante hasta Ignacio Zaragoza. La mayor parte de estas comunicaciones llevan la indicación de reservada, secreta, muy reservada o confidencial y constituyen fuentes de primera mano sobre temas históricos de gran importancia. Si bien su temática no es específicamente norestense, el fondo permite revisar un momento histórico del México decimonónico y su resguardo en nuestra institución demuestra la importancia que fue adquiriendo el Tecnológico de Monterrey
durante los años 50 como referente humanista y de valoración de fondos documentales. El Fondo Lucas de Palacio cuenta con un catálogo y la transcripción del material, editado también por Eugenio Del Hoyo en 1968 y puede ser consultado también en el repositorio institucional. Por disposición testamentaria, el doctor Aquiles Menéndez, podemos pasar a la siguiente diapositiva donde está el profesor Aquiles Menéndez, declaró al tecnológico como su heredero universal, por lo cual su fondo documental se encuentra resguardado en colecciones especiales, en nuestra biblioteca cervantina. El Fondo Aquiles Menéndez contiene el archivo privado del sacerdote uruguayo, profesor de ética profesional, en el que se encuentra literatura gris, es decir, material para preparar sus clases, ejemplares de periódicos del Observatorio Romano, artículos, notas y libros. Se trata de un fondo relacionado con aspectos cotidianos de la filosofía y la ética durante sus años como profesor. Voy a hablar un poquito ahora de los fondos Méndez Plancarte y el Alfonso Junco, en la siguiente diapositiva, con los cuales contienen material importante para la cultura mexicana nacional, como la correspondencia, entre ellos la revista Ábside, la cual fue una publicación mensual que comenzó en 1937 y terminó en 1963. Su primer editor fue Gabriel Méndez Plancarte, quien falleció en 1949, y a partir de ese momento Alfonso Méndez Plancarte, su hermano, continuó con la labor de editor hasta 1955. A la muerte de este, Alfonso Junco fue quien siguió como editor hasta 1963. Además de este fondo también epistolar y de documentos de los Méndez Plancarte, tenemos la Biblioteca de Alfonso Junco con una colección de primeras ediciones de libros de autoras mexicanas como Rosario Castellanos y Amparo Dávila, quienes dedicaron sus primeras ediciones a Alfonso Junco. Voy a terminar mi participación con el fondo insignia de la Biblioteca Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra, cuya generosa donación detonó el compromiso de la institución con el patrimonio cultural, su resguardo y su difusión. Se trata del fondo Carlos Prieto y en especial de la colección cervantina, la cual consiste en la reunión a lo largo de toda una vida de diversas ediciones del genioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en traducciones a distintas lenguas, en distintos formatos y tamaños, que evidencian múltiples lugares de publicación y el continuo interés en la primera novela moderna en lengua castellana, desde la publicación de su primera parte en 1605 hasta la fecha. Desde 1954, año de la donación y de la conformación de la biblioteca con fondos patrimoniales, el TEC de Monterrey es sede orgullosa de estas colecciones que han atraído a numerosos investigadores de todas partes del mundo. No nos queda nada más que agradecer a mis colegas su participación y a ustedes su atención. Continuemos viviendo lo nuestro. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.